El versículo para esta semana se encuentra en Juan 6:53 y nos dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y con este texto comenzamos, día domingo. La pregunta del repaso, inciso A, nos menciona: ¿cómo era considerado Moisés por los egipcios? Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios, y Moisés era a los ojos de todos un gran varón, una gran persona, culto y respetable, además de ser hijo de la realeza. La pregunta del repaso B nos menciona: ¿qué juicio fue predicho antes de la 10ª plaga y qué hicieron Faraón y sus siervos? Debían de morir los primogénitos, tanto en animales como en personas, sin importar la clase social a la que pertenecieran, y había esa noche gran clamor y dolor en toda la tierra de Egipto. La pregunta de repaso C nos menciona: ¿qué podemos aprender sobre el carácter de Dios por las muchas advertencias que dio a los egipcios antes de enviar la 10ª plaga? El Señor es paciente con nosotros, misericordioso, ya que no quiere que ninguno sufra y que todos podamos arrepentirnos a tiempo. Los egipcios también tuvieron un tiempo de arrepentimiento, pero su terquedad les impidió ver eso en su momento. Pasamos al día lunes, con la pregunta del repaso A: ¿a quiénes fue permitido comer del Cordero Pascual? Dios dijo que ningún extranjero podía participar de ella, solo el pueblo de Dios podía. El extranjero debía de ser circuncidado para poder ser partícipe de esta celebración. La pregunta de repaso B nos menciona: ¿qué se les instruyó a los israelitas que hicieran con la sangre? ¿Y cuál era el propósito de esa instrucción? Debían poner la sangre en el dintel y marcos de la puerta o postes de la misma. Sería señal para que el ángel de la muerte en aquella noche no entrara y no fueran heridos los hijos primogénitos del pueblo de Dios. La pregunta de repaso C nos menciona: ¿quién debía realizar la tarea de matar al Cordero Pascual y aplicar la sangre en el poste de la puerta? Debía hacerlo el padre de familia, por ser la persona responsable, y en caso de muerte de él mismo, debía tomar su lugar el hijo mayor de la familia. Pasamos al día martes. En la pregunta de repaso A nos menciona cómo los israelitas debían comer el cordero y las demás provisiones de las fiestas pascuales, y qué cambio tuvo lugar después de que se establecieron en su propia tierra. Comerían pan sin levadura, carne asada al fuego directo y hierbas amargas, ceñidos vuestros lomos y puestos sus zapatos, pues debían estar listos para poder partir, ya que esta fiesta era lo que antecedía a su liberación, como así lo había mencionado Dios al hablar a nuestro siervo Moisés en su momento. Las instrucciones fueron claras. La pregunta del repaso B nos menciona cómo se mantuvo fresca en la mente de sus hijos la maravillosa liberación de los israelitas, pues debían comentar a lo largo de las generaciones tras generaciones y contar la historia de cómo Dios los liberó y castigó a los enemigos del sufrimiento que habían pasado durante muchos años después de la muerte de José. La pregunta del repaso C: ¿cuál es la relación entre el servicio de la Pascua y la Cena del Señor? ¿Qué obra se mantiene viva en nuestras mentes mediante el servicio de la comunión? El tiempo de liberación y salvación se encontraba cerca. Cristo comía con sus discípulos, los 12, e instruía a este rito por su sacrificio y la liberación del alma, y la Pascua antigua desaparecería en ese momento. Pasamos al día miércoles, con la pregunta de repaso A: ¿de quién era el Cordero Pascual un símbolo? Bueno, Juan al ver llegar a Jesús dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo».
y el cordero de sacrificio fue una representación de Cristo sacrificándose por nuestra salvación. La pregunta de repaso B: ¿quién es simbolizado por el pan y qué realidad debería recordarnos esto? Jesús es simbolizado como el pan de vida a quien debemos acudir y nosotros nutrirnos de este pan, y si nos acercamos a Él y creemos, entonces tendremos la vida eterna y la salvación en Él. Pasando al día jueves, nos menciona en la pregunta de repaso A: describa la última plaga. A la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Claro, menos a aquellos que obedecieron la instrucción para la Pascua. Y se oyó en aquella noche gran clamor en toda la tierra de Egipto, como hasta entonces jamás se había podido oír, desde tiempos anteriores a la gran hambruna que hubo y azotó durante más de 7 años. La pregunta de repaso B nos menciona cómo fueron expulsados los israelitas de la tierra de Egipto. Aun siendo de noche, el faraón llamó a Moisés y a Aarón, pidiéndoles que por favor se retiraran con todo y los bendijera a ellos. Los soldados y la gente de los egipcios estaban asustados y apremiaban y apresuraban a que los israelitas salieran de esta tierra, porque decían: todos somos muertos, y por esta razón apresuraban su salida y temían por su vida, porque grande fue su desolación al ver a todos los primogénitos sin vida en aquella noche trágica para el pueblo de Egipto. En esta ocasión la ofrenda del primer sábado será llevada a Tanzania. Tanzania cuenta con 55,57 millones de habitantes. Las comunidades musulmanas y cristianas son iguales en tamaño de habitantes. Tiene una amplia fauna silvestre entre leones, elefantes, cebras, búfalos y rinocerontes, además de otros animales salvajes de sabana. Los idiomas predominantes de acuerdo a su cultura e historia fueron el inglés y el suwahili. El último es el más hablado en estas regiones. El mensaje llegó a esta parte gracias a hermanos de Kenia y el apoyo de hermanos de la Reforma desde Alemania. A raíz de esto, se necesita una nueva sede y Dar es-Salaam se considera un lugar apropiado para ello, ya que es una ciudad con una importante afluencia económica y de mucha riqueza cultural e histórica.